Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 8. Jesús sana a la suegra de Pedro. Te invito a orar. Querido eterno y bondadoso Dios, te agradecemos por esta oportunidad que nos brindas de tener este día de vida. Esperamos tu dirección y tu compañía para poder ejecutar nuestras tareas siguiendo tu voluntad. Acompáñanos, Señor, en este momento por medio de tu Espíritu en el estudio de tu palabra, que podamos aprender más y más de ti. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 8 del libro de Mateo, donde vemos el Evangelio en acción. Vemos a Jesús acudiendo a sanar, a dar respuestas a las inquietudes y las necesidades de las personas. Hoy vamos a estudiar la sección que va del versículo 14 hasta el versículo 17. Lo primero que vamos a hacer es el sanamiento que el Señor hace en la intimidad de un hogar. Ese es el segundo milagro que hace en la intimidad de la familia. Leamos los versículos 14 y 15. Fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y los servía. Este milagro ocurre en casa de Pedro, quien era casado. Su suegra estaba con fiebre. Berkeley describe los tipos de fiebre en Palestina. Había 3 clases de fiebres que eran corrientes en Palestina. Estaban las fiebres que se llamaban de Malta y que se caracterizaban por debilidad, anemia y agotamiento y que duraban meses y a menudo acababan en la muerte. Estaba lo que se llamaba una fiebre intermitente, que muy bien puede haber sido las fiebres tifoideas. Y sobre todo estaba la malaria. El relato paralelo de esta historia lo registra Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31. Dice: al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacob y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. Este relato complementario nos dice que Jesús había estado enseñando en la sinagoga de Capernaum y que era sábado. Allí Jesús había sanado a un hombre endemoniado que había irrumpido en la sinagoga. La gente quedó admirada por ese milagro, pero otros quedaron incómodos ya que se hizo en el día sábado. Los judíos tenían la costumbre de tomar la comida principal del sábado inmediatamente después del culto de la sinagoga, a eso de la hora sexta, es decir, más o menos a las 12 del mediodía. Así que Jesús fue a casa de Pedro y Andrés, su hermano, y le acompañaban Jacobo y Juan. Estos fueron sus primeros 4 discípulos. Es interesante notar que Pedro era casado, y se dice que su esposa fue un apoyo al ministerio posterior de Pedro y que ella, igual que el apóstol, fue muerta, pero antes que él por el Evangelio, según cuentan los historiadores de esa época. Al llegar a la casa de Pedro, se ve que su suegra estaba enferma. Jesús podría muy bien haber reclamado el derecho a descansar después de la experiencia emocionante y agotadora del culto de la sinagoga. Pero una vez más, Él cedió a los demás. Este milagro nos dice algo acerca de 3 personas. Nos habla bien de Jesús, quien no hacía milagros solo para que las multitudes le vieran y le aplaudieran, sino que su amor también se manifiesta en la intimidad del hogar.
Así que, con mucho amor y bondad, Jesús sana a esta mujer. Nos habla bien de los discípulos, que ofrecen generosamente atender al Maestro, ya que éste no tenía vivienda propia ni lugar de destino. Además, Capernaum sería la ciudad central en el ministerio de Cristo. Pero nos habla bien de la mujer en sí, porque ella recibe la bendición y enseguida responde al milagro con servicio. Es decir, no se queda allí solo agradecida, sino que se levanta y coloca sus energías en servir a los demás. Esto nos recuerda que todos los que reciben la bendición de la sanidad son sanados para servir. En otras palabras, todos los que hemos experimentado la salvación estamos llamados a servir. Al parecer, la gente, por temor a los fariseos, siendo que era sábado, no habían traído los enfermos a Jesús, así que había relativa calma. Una vez pasado el sábado, con el objeto de evitar controversias con los fariseos, debido a que debían cargar a las personas, entonces en la noche mucha gente vino donde estaba Jesús, trayendo enfermos para que el Señor los sanara. Sigamos estudiando Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Las personas venían con un deseo ardiente de encontrarse con Jesús para encontrar solución a sus problemas. Elena de White describe este acontecimiento así: las noticias de la obra de Cristo cundieron rápidamente por todo Capernaum. Por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevía a buscar curación durante el sábado. Pero apenas hubo desaparecido el sol en el horizonte, se produjo una gran conmoción. De las casas, los talleres y las plazas, los habitantes de la ciudad se dirigieron hacia la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfermos eran traídos en sus camas, venían apoyándose en bastones o sostenidos por amigos y se acercaban tambaleantes y débiles a la presencia del Salvador. Libro El deseado de todas las gentes, página 224. Para Jesús, nadie era nunca una molestia. No tenía horas cuando estaba de servicio y horas cuando estaba libre. Cualquiera podía venir a Él a cualquier hora y recibir ayuda voluntaria y generosa del amor de Dios. Este fue un día especial. Elena de White sigue describiendo este momento en el mismo libro y la misma página. Durante horas y horas llegaban y se iban, porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado, mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a Él. Su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Esta fue una experiencia maravillosa y una muestra del gran amor de Jesús por las personas, y el atender sus necesidades con amor fue el aliciente más grande que jamás se haya experimentado en esa comarca. Pero, una vez más, Mateo relaciona el ministerio de Jesús con una profecía del Antiguo Testamento. En este caso cita Isaías capítulo 53, el verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El pasaje de Isaías se refiere en primera instancia a las enfermedades del pecado, según puede verse claramente por el contexto. Mateo lo interpreta en sentido más literal. En su humanidad, Cristo fue plenamente capaz de sentir y expresar simpatía humana y verdaderamente sintió lo que nosotros sentimos
y se compadeció de nosotros. Apreciado amigo y hermano, hoy también el Señor desea sanarnos, desea brindarnos paz, seguridad, vida eterna. Por eso debemos venir a Él como estamos, con nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras angustias, y Él está listo para atender a nuestras necesidades, brindarnos perdón y sanar las heridas que hay en nuestro corazón. Por eso, mi amigo y hermano, te invito en este momento a que te acerques a Jesús, a que vengas a Él con todas tus dolencias. El Señor está listo para sanar, está listo para perdonar y restaurar. Que hoy el Señor te bendiga y te guarde y llene tu corazón de paz. Es mi oración por ti. Amén.